Saludos a todo el mundo, bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a hablar de Jorge Luis Borges y su relato Emma Songs. Este relato es muy interesante porque en él se muestra a una mujer como protagonista dentro de la literatura de Borges. Borges ha creado varios personajes femeninos muy interesantes, pero Emma es un personaje al que le dedica, digamos, unas líneas muy particulares en este relato. Ella es la protagonista, ella lleva la acción desde el inicio hasta el final de la historia y por lo tanto hacen de este relato algo muy particular dentro de la creación borgesiana. Por otro lado, nos encontramos también con que es un relato policial, ¿sí? O policíaco, donde hay un crimen que resolver, donde hay una verdad que esclarecer, donde hay unas apariencias y unas verdades que a veces se confunden y que nos toca entonces acercarnos a él como en plan de investigadores para saber qué es lo que sucede, qué es lo que pasa. Bien, les agradezco a todos y todas los que se acercan a este canal, a los que me dan un like, a los que se suscriben. Si tú que lo estás viendo no te has suscrito, pues apóyame con esa suscripción. Es una manera como yo puedo seguir creando este contenido, animándome para seguir haciendo este tipo de videos. Y bien, nada, después de este pequeño momento publicitario, pues pasamos a lo central, al relato. Y como es habitual, vamos a hacer un resumen del relato y luego pues un comentario acerca de este relato para poder entender mejor su contenido. Pero antes quisiera un preámbulo más para, digamos, poner gráficamente ante los ojos la estructura que tiene este relato. Es una estructura muy particular. Como ustedes saben, Emma Sunz es una tejedora, trabaja en una fábrica de tejidos llamada Tarbux y Lowenthal. Y este dato es muy interesante porque nos ayuda a pensar en la estructura del relato, que es la siguiente. Imagínense ustedes, con mucha generosidad de su imaginación, de que mis dedos son unos hilos, ¿sí? Y estos hilos para formar un tejido se entrecruzan y de esta manera logran, digámoslo así, una unión fuerte, difícil de separar, ¿sí? Ese punto de unión, para que ustedes me entiendan, sería en este relato el argumento. Un argumento fuerte, ¿sí? Que nos permite hacer un resumen. Eso es como el argumento central de la novela. Así nos vamos a encontrar un argumento que es el que yo voy a tratar de plantearles en el resumen de manera muy sencilla. Pero también en este tejido nos encontramos con algunos fragmentos o algunos hilos que quedan volando, que quedan sobrando, que a la vez dan fuerza al relato, pero también le dan como una cierta capa de duda. Bien, entonces en el relato de Borges, Emerson, nos encontramos con un punto de unión de los hilos muy fuerte, que nos permite resumir, como les digo, pero también nos encontramos con algunos hilos que quedan por ahí como volando, que paradójicamente fortalecen ese punto de unión, pero también si los analizamos más a fondo, pueden crear espacios de duda, de incógnitas dentro del relato. Bien, vamos entonces al resumen, que sería como ese punto fuerte, y luego vamos a ir viendo pues esos hilos que quedan por ahí volando, ¿no? Vamos a tratar de recoger entonces esta visión de Emma Sunz de Jorge Luis Borges. Bien, el resumen. ¿Qué sucede? Emma Sunz es una trabajadora en una empresa de tejidos llamado Tarbus y Lowenthal. Ella llega a su casa después de un día de trabajo, se encuentra una carta con una escritura un poco difícil de descifrar. Es una carta que viene del Brasil. Ella la abre, la lee y se da cuenta de que su padre ha muerto, aparentemente, pues, por un suicidio. Su padre se ha suicidado. Su padre se encuentra en el Brasil. Es extraño porque su padre, pues, antes se llamaba Emanuel Sums y ahora tiene un nombre que se ha puesto que se llama Manuel Mayer. Está en el Brasil. Aparentemente todos estos rasgos ya nos ponen como en una incógnita de qué es lo que está pasando. Y entonces Emma, a través de el dolor que le genera esta noticia de la muerte de su padre, pues se va a los años felices cuando su padre se llamaba Emanuel Sunz y que compartían pues una vida aparentemente dichosa, pero todo se oscurece cuando en la empresa Tarbux y Lowenthal sucede un robo. Hay un robo y a su padre lo acusan de haber sido el ladrón. Pero su padre, antes de irse a Brasil, le jura a Emma Sunz que él no ha sido el ladrón, que el ladrón es Aaron Lowenthal. Aaron Lowenthal antes pues era un empleado en esta empresa, Tarbux y Lowenthal, pero hoy es uno de sus dueños. Y él era el verdadero ladrón,
no el papá de Emma Sungs. Y esto se lo jura su padre a Emma Sungs, y Emma Sungs no puede olvidar nunca esa confesión de su padre. Y entonces, por una razón misteriosa, una vez que su padre ha muerto por este suicidio, Emma Sungs siente que ha llegado el momento de vengarse de Aaron Lowenthal. Y para ello, pues va a hacer un plan. La idea es matar a Aaron Lowenthal sin que se le pueda culpar a ella de ser una asesina. Entonces ella va a fingir que Aaron Lowenthal la ha violado y que para defenderse de esa violación ella ha tenido que matar a Lowenthal. ¿Cómo lo va a hacer? Bien, entonces Emma Suns, que es una tejedora de este plan que lo va urdiendo poco a poco, pues empieza a ver la forma cómo va a llevar a cabo su plan y entonces concibe ese plan de manera perfecta y procede a llevarlo a cabo. En la fábrica hay una huelga y esta huelga pues tiene muy nervioso a Aaron Lowenthal. Entonces Emma aprovecha esta circunstancia, lo llama y le dice a Lowenthal, pues con la voz entrecortada y demás, que tiene que confesarle algo, que ella tiene información acerca de la huelga. Emma no participaba en este tipo de manifestaciones en la huelga, porque el narrador nos dice que era una persona muy pacífica. Y esto le daba credibilidad a la hora de llamar a Lowenthal y decirle además que quería algo, que quería confesarle algo, seguramente poder delatar a alguna de las empleadas que estaban trabajando en la fábrica y que participaban en la huelga. Aaron Lowenthal responde afirmativamente, le dice que sí, que la va a recibir, que la puede recibir el sábado en la tarde, y esto es perfecto para el plan de Emma. Emma era una chica muy joven que a su edad pues era todavía virgen, y pues esto era un problema para poder hacer creíble el tema de la violación. Entonces se le ocurrió lo siguiente. Por esos días llegaba a Buenos Aires un barco con marineros extranjeros, y a ella se le ocurrió entonces que se haría pasar por prostituta, que iría al puerto, como efectivamente lo va a hacer, ajá, y se encuentra allí con un marinero extranjero. Ella se hace pasar por prostituta, ¿sí? Y en ese acto sexual remunerado, porque al final le va a dejar el dinero ahí a Emma Suns, pues ella va a perder ahí su virginidad y va a ir avanzando poco a poco en el cumplimiento de su plan. Sí, efectivamente, Amazon lleva a cabo esta idea, se hace pasar por prostituta, se encuentra con un marinero extranjero, pierde su virginidad en un momento bastante oscuro y triste. Ella siente tristeza y asco en medio de esa situación, pero la motiva de cierta manera el hecho de llevar a cabo esa venganza. La cita con Lowenthal había sido pactada para el sábado en la tarde y efectivamente coincide con el momento en el que Emma sale de este lugar donde ha tenido ese momento tan oscuro de esa relación sexual con este marinero. Entonces, saliendo de ahí, se dirige hacia la casa de Aaron Lowenthal. Aaron Lowenthal vive en la fábrica, es una persona desconfiada, siempre está como al acecho, ¿no? Es temeroso de los ladrones y demás. Y Aaron Lowenthal ve cuando Emma Suns entra en su casa, ¿sí? La recibe con toda la cordialidad del caso. Emma Suns se sienta. Emma está temblando, ya tiene muy claro su plan. Ella viene a matar a Aaron Lowenthal. Ella ha pasado por un ultraje hace unas cuantas horas al hacerse pasar por prostituta, ¿sí? Y entonces viene con el deseo de matar, de vengar a su padre. Por alguna razón que no se nos esclarece, Aaron Lowenthal tiene un revólver en su escritorio. Y eso todo el mundo lo sabía. Aquí pues son esos datos que Borges nos arroja y que nos ponen a pensar. Pero podríamos conjeturar de que Aaron Lowenthal, al ser una persona, como nos dice el texto, temerosa de los ladrones, que vive en un segundo piso, que siempre está pues como al acecho de que no lo vayan a robar, ¿no? Tiene unos perros que están ladrando siempre para protegerlo justamente de los que quieran robarlo, y ese temor que él siente hacia la huelga, y entonces busca a alguien que le delate. En fin, tiene una personalidad muy particular y todo el mundo sabía que él tenía un revólver ahí. Uno podría pensar que es como ese tipo de personas que no usan las armas, sino que no son capaces de disparar, por decirlo así, sino que les gusta que todos sepan que tiene armas para poder generar miedo y distancia. Pero bueno, el caso es que todos sabían que Aaron Lowenthal tenía
ese revólver ahí en ese escritorio. Y entonces, volviendo a ese momento en que Emma está sentada ahí, le está contando, inventándose algunos nombres de los que están participando en la huelga, ella está muy nerviosa, se le nota muy nerviosa, y Aaron lo percibe y entonces dice, bueno, voy por un vaso con agua, ya regreso, cálmate, toma un poco de aire, ya vengo con un poco de agua para que te calmes, ¿no? Él sale por el vaso de agua y cuando regresa se encuentra que está Emma Suns apuntándole con un revólver y le lanza dos disparos que lo arrojan en el suelo. Aaron Lowenthal, desconcertado, empieza a insultarla, a gritarla. Emma Suns pues está muy nerviosa, le aturden esos insultos que Aaron le está arrojando desde el suelo, lleno de sangre. Ella ha planeado un discurso, porque es importante que todo quede muy claro, que ella está disparándole para vengar a su padre, que ha sido acusado de ladrón, y que su padre ahora está muerto, y que él es el verdadero culpable. Y entonces Emma empieza a hacer un discurso, pero pues se traban las palabras. Él sigue insultando, él le dispara, y entonces ya cuando le dispara por tercera vez, empieza a decir ese discurso, pero Aaron Lowenthal muere. En este momento, Emma Suns pues siente que ha cumplido su venganza, sin embargo queda con la duda de no haberle, sí, con la duda, con la inquietud de no haberle podido decir todo el discurso que tenía preparado. Y pues tiene como esa congoja, los perros que tiene Aaron Lowenthal le empiezan a ladrar y entonces ella dice, bueno, no, tengo que continuar con mi plan. Le quita los lentes a Aaron Lowenthal, unos lentes salpicados seguramente de sangre, los pone sobre el escritorio, abre también el saco que lleva Aaron Lowenthal, el traje, lo desabotona, justamente para hacer creíble que todo ha sido una violación. Y acto seguido toma el teléfono y como nos dice el narrador, pues empieza a narrar, a contar una historia que va a repetir muchas veces, seguramente con diferentes palabras, ¿no? Aaron Lowenthal me ha llamado, dice Emma Suns a la policía, ha intentado violarme y yo lo he tenido que matar. Básicamente este es el relato, este es la historia que nos cuenta Borges, ¿sí? Y pues aquí suceden muchas cosas muy particulares que tenemos que analizar detenidamente. Lo más vistoso del texto de Borges, digo yo, y de donde les propongo que nos acerquemos para analizarlo, es justamente la frase final que vamos a leer a continuación. Yo propongo que esta es, como digo, pues una clave de lectura muy importante que nos puede ayudar a ir entendiendo mejor de qué se trata este relato de Borges. Y la frase es la siguiente. Así termina Emma Suns, la historia de Emma Suns, ¿no? Ella le habla a los policías y esa historia que le refiere a los policías es la que nos está diciendo aquí lo siguiente Borges. La historia era increíble, en efecto, pero se impuso a todos porque sustancialmente era cierta. Verdadero era el tono de Emma Suns, verdadero el pudor, verdadero el odio. Verdadero también era el ultraje que había padecido. Solo eran falsas las circunstancias, la hora y uno o dos nombres propios. Esta frase es con la que culmina el relato de Emma Suns. Y esta frase, creo yo, es la clave de lectura de este texto. Aquí nos encontramos, por un lado, lo que se establece como lo sustancialmente cierto y por otro lado, lo que se establece como falso. Pero en uno y en otro lado, realmente lo que nos encontramos son cosas muy sorprendentes, ¿no? Porque lo que se termina denominando como sustancialmente cierto son cosas que están muy en el plano subjetivo, muy desde el interior, desde el sentimiento, desde el dolor, desde el odio que experimenta Emma, pues eso es lo que es sustancialmente cierto. Como nos dice literalmente el texto, verdadero era el tono, ¿no? El tono de la voz, una cuestión sonora, una cuestión que toca la sensibilidad, ¿sí? El oído, pues que escucha el tono de la voz de Masums por el teléfono. Verdadero era el pudor, ¿no? Pues eso que ella sentía ante esa situación tan bochornosa, tan difícil, era verdadero ese pudor que ella experimentaba.
verdadero también era el odio que ella sentía y verdadero el ultraje que ella había padecido. Como se dan cuenta, todos elementos que están encaminados hacia lo subjetivo. Y lo falso es realmente paradójico, porque lo falso, digamos, es lo que más le interesaría, en este caso a la policía con la cual ella se está comunicando. Falsas eran las circunstancias, y entendamos aquí circunstancias, lo que rodea la escena del crimen. Falsas eran las circunstancias. Y aquí yo solamente quisiera como llevarlos a que analizáramos mmm, esas circunstancias. Emma Soames una vez mata a Lowenthal, le quita los lentes, lentes que nos dice el narrador que están salpicados, salpicados de sangre, ¿sí? Recordemos que hay un momento en que la sangre le sale de la boca, ¿no? Que le llena la negra barba. En ese momento seguramente la sangre le habrá salpicado los lentes, los quevedos a Lowenthal y sin embargo ella le quita los lentes, los pone sobre la mesa y otra cosa que ella hace es desabotonarle el traje a Lowenthal para que efectivamente parezca que él en algún momento quiso abusar de ella. Pero también yo me planteo, al desabotonarle el traje, pues los disparos, es decir, el traje y la piel, pues se van a separar y por lo tanto los disparos van a estar, no van a estar sincronizados, ¿no? Es decir, esa alteración de la escena del crimen, pues es una circunstancia que la policía debería considerar para, pues, acusar a Emma Soames como culpable. Sin embargo, esa falsedad de esa circunstancia no termina pesando tanto como si va a pesar como estos elementos subjetivos del tono de la voz, del pudor, del odio, en fin, ¿no? Aquí Borges nos está diciendo algo interesante. Luego nos dice que falsas era la hora. Y aquí también pues nos puede venir como el asombro porque la hora justamente es una medida, es una forma de tasar el tiempo, el movimiento, ¿sí? Y el hecho de que la hora sea falsa en términos de un relato de detectives o de policías, pues es algo que debe llamar la atención. O sea, pero ¿cómo es posible? Me estás mintiendo en la hora aparentemente en que el cadáver muere, según el análisis forense, podemos decir es tal, pero tú dices que llegaste a tal hora. O sea, ¿cómo es esto? Esto no coincide. Y sin embargo, la falsedad de la hora no es un argumento suficiente para tumbar eso que Borges llama lo que era sustancialmente cierto. Otra cosa que nos sorprende. Y por último, lo falso de esa situación también son, dice, uno o dos nombres propios. Y yo creo que aquí también volvemos un poco a esa visión de la hora como la forma de medir el tiempo, de organizarlo, de clasificarlo. Y por otro lado, pues la gramática, ¿no? Como la forma de organizar los nombres propios, ¿no? Todo el tema de la sintaxis, de la gramática, como una forma de normar, de establecer unas normas claras sobre el lenguaje. Entonces, y sin embargo, esta falsedad de los nombres propios no es algo que tenga un peso para señalarnos que aquello que se nombra como sustancialmente cierto, pues no tiene el peso que se le da. Y es que yo creo que aquí, como digo, hay una clave de lectura muy interesante en la visión que Borges tiene sobre el lenguaje. Porque por un lado nos encontramos con algo que yo, pues personalmente me atrevería a llamar lenguaje poético, ¿sí? Un lenguaje de la subjetividad, de mi sentimiento, del tono con que se emiten las palabras, del pudor, del odio, ¿sí? Del ultraje que ha padecido el cuerpo de Massons. Todos elementos ligados a la sensibilidad, a la subjetividad, a lo que yo siento, ¿sí? Que podríamos nosotros denominar como un lenguaje poético. Y por el otro lado nos encontramos con las circunstancias, la hora y los nombres propios. Todos elementos, las circunstancias, como he dicho, como un elemento importante para el análisis policíaco. Luego la hora, ¿no? Una forma de medir el tiempo y los nombres propios como una cuestión gramatical propia de la normatividad del lenguaje. Y esto lo podemos denominar un lenguaje, me perdonarán, y pues para eso están los comentarios, para que ustedes puedan intervenir, pero yo lo quiero llamar como un lenguaje intelectual. Y es que Borges considera que el lenguaje no tiene un acceso directo con la realidad, no tiene un acceso directo a la realidad, sino, y por lo tanto no nos permite conocer a fondo la realidad, sino que el lenguaje tiene una función poética, ¿sí? Es decir,
cuando yo digo, digámoslo así, camisa, ¿no? Camisa o camiseta, no me estoy refiriendo a esta cosa que yo tengo aquí puesta, ¿no? Cuando yo digo camiseta, pues me estoy refiriendo a una experiencia que yo siento en mi piel, algo que me cubre del frío, una serie de sensaciones, ¿no? Más cercanos a la poesía que al conocimiento. Espero que este ejemplo pobre pues, de la camiseta me ayude un poco a hacerme explicar sobre lo que quiero decir. Borges dice que el lenguaje está compuesto de una serie de metáforas que han perdido su brillo y de esta manera nos dice, por ejemplo, que en palabras como el ocaso, ¿no? Que viene también de ahí, viene también la palabra occidente, esa palabra pues tiene una etimología que nos remite al latín, que es la palabra occidere, que significa muerte. Entonces, el ocaso es como la muerte del sol, ¿no? Y hay una metáfora, pero esa palabra ha perdido su brillo metafórico y se ha convertido en lenguaje ordinario, en poesía, que ha dejado de ser poesía. Pero esto es lo que Borges considera que es el lenguaje. El lenguaje no es una forma de acceder completamente a la realidad, sino que es una forma poética de entrar en contacto con el mundo. Y esa forma poética es en últimas la que logra imponer la realidad, lo que logra imponer lo que es sustancialmente cierto. Y de esta manera, esa línea argumentativa que aparece durante todo el texto, el resumen que yo les he hecho, que es lo que se termina imponiendo como lo sustancialmente verdadero, vendría siendo algo que responde al lenguaje poético, al sentimiento. Emma Sun frente a la carta siente una gran emoción y luego también ese ultraje despierta en ella pues una serie de sentimientos. Y todo eso es lo que va construyendo la realidad del relato, el sentimiento, el lenguaje poético. Pero aquí entonces nos pone la duda realmente entonces si las cosas sucedieron realmente como están planteadas acá. Hay muchas preguntas que quedan de este relato que pues ya básicamente en este video sería difícil afrontarlas todas, daría para mucho más, pero que rápidamente quiero lanzar aquí algunas de las preguntas que no quedan resueltas en el relato, que nos dan para especular, ¿no? En el relato se menciona a la madre de Emma Sums. ¿Cuál es el papel de la madre de Emma Sums en este relato? ¿No? Hay una relación extraña con la madre y también con su padre. Ella tiene un miedo patológico a los hombres, entonces uno podría pensar, ¿no? Esto es un análisis que también nos daría para mucho, pero si Emma Sums se está vengando la acusación a su padre cuando mata a Aaron Lowenthal, o si por el contrario se está vengando, digamos, de los hombres en general, porque algo así se da a entender. Hay muchas preguntas también si su padre había sido culpable por robar la fábrica, por qué Emma seguía trabajando allí siendo Lowenthal uno de los dueños actuales, ¿sí? ¿Cuál es la conexión entre la muerte de Manuel Sungs y el robo del que fue acusado? ¿Cuál es la relación entre el robo y el exilio de Manuel Sungs en Brasil? ¿Por qué se cambió el nombre? ¿Cuál es, bueno, dónde viene el miedo patológico que Emma siente por los hombres? Como les digo, es una pregunta que queda ahí eh, flotando. Y luego, bueno, varias cositas también. El tema del suicidio de Emanuel Sungs también es algo que el narrador, un narrador muy extraño, que el narrador nos termina imponiendo el tema del suicidio, pero este narrador que nos termina imponiendo uno diría, bueno, es un narrador omnisciente, pero no, ese narrador a veces duda, a veces titubea. Entonces, bien, es un texto que tiene muchas particularidades, es un texto muy interesante. Básicamente no podemos desarrollarlo completamente, pero creo que la tesis fundamental es que hay un lenguaje poético y hay un lenguaje intelectual, pero en últimas lo que termina imponiéndose es un lenguaje poético porque no existe una forma de acercarse a la realidad que no sea poética como nos lo señala Borges. Les agradezco mucho por llegar hasta este punto de este video. Hay muchas cosas que se quedan por decir. Déjenme sus comentarios, discutamos acerca de este texto que es rico y que es realmente mucho más amplio de la exposición que yo estoy haciendo acá. Les agradezco por haberme acompañado y nos veremos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias.